Shabbat Shalom. Muy buenos días, amados hermanos de nuestra congregación. Qué bendición encontrarnos aquí en el tiempo más precioso de nuestra celebración de Shabbat. Me corresponde en esta mañana la responsabilidad de compartir con ustedes el estudio de nuestra parashá semanal. Y quisiera invitarlos para que abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de Génesis. Es la parashá de Noé. Y quisiera pedirles primero que me acompañaran en oración y le pidiéramos juntos al Padre que Él cumpla su propósito en nuestras vidas, que este sea un tiempo de edificación, que sea un tiempo de entendimiento, que sea un tiempo de esperanza, que sea un tiempo en que podemos conocerlo a Él. Bendito Señor y Dios, creador de los cielos y la tierra. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada esperamos en la tierra. Vengo delante de ti para pedirte que tu espíritu me haga competente para compartir tu palabra con sencillez, que me ayudes a comunicar de manera sencilla y entendible estos maravillosos detalles de tu gracia, de tu profundidad, de tu amor. Espero confiado en ti, en tu bondad, en tu misericordia, que lo harás y que todos seremos bendecidos y edificados en el nombre precioso de Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Voy a invitarles a abrir aquí, voy a poner en la pantalla la escritura y vamos a leer juntos. Dice aquí capítulo 6 de Génesis. Y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 8 y me voy a concentrar exclusivamente en estos 8 versículos, si bien yo sé que la parashá es mucho más larga. Pero como estamos en este año en este nuevo ciclo, en una determinación de ir más despacio, más profundo, haciendo que para todos nosotros esto sea comprensible. Esperemos que podamos a estos 8 versículos sacarles un buen provecho. Antes de leer, les enfatizo, les recuerdo que hay ciertos factores muy importantes que tomamos en consideración al hacer estos estudios. El primero es la pertinencia de los textos hebreos, teniendo en cuenta que la escritura toda fue escrita en hebreo y que es un idioma muy particular que necesitamos usar las herramientas que están a nuestro alcance para que podamos ir más profundo de lo que dicen estas versiones. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta el texto hebreo. También es muy importante desde el texto hebreo mantener en alto la perspectiva de la armonía teológica desde la escritura, desde el texto del hebreo. También muy importante desde Génesis hasta Apocalipsis el factor de la divinidad de Jesús, del Mesías, de Yehoshua. Él está presente desde Bereshit 1:1 hasta Apocalipsis 22, porque Él es Elohim, la plenitud de la deidad que se hizo carne, y Él es el centro de todo el mensaje
de su palabra y también la centralidad del Evangelio. Cuando ponemos estos 4 factores y los cuidamos y los mantenemos como linderos, podemos asegurarnos, por supuesto, con la ayuda del Espíritu, que nuestras interpretaciones van a ser adecuadas, van a ser correctas, van a ser coherentes. Entonces, con eso en mente, vamos a hacer la lectura de estos 8 versículos que tengo aquí. Ya estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Achem: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Achem que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Achem de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Achem: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Achem. Es en este punto del versículo 8 donde va a estar el más alto porcentaje de mi enfoque al revisar la introducción de esta porción de Noé. Podríamos decir que nos vamos a ocupar en gran manera del tema de la gracia, sobre todo porque la mayoría de nosotros tiene un pensamiento y una inclinación a creer que la gracia es un tema muy particular del Nuevo Testamento. Y hemos sido influidos en gran manera por este pensamiento, y sobre ese pensamiento tenemos toda una estructura, como una arquitectura a través de la cual filtramos muchas cosas. Y por eso me parece muy bueno que esta mañana juntos miremos el carácter tan especial de Dios, llamado su gracia, entre otros. Pero antes vamos a revisar varios detalles. Entonces, el versículo 3, y todo lo vamos a mirar desde la perspectiva de estos 4 factores: el hebreo, la armonía teológica, la centralidad del evangelio y el carácter divino de Achem, del Mesías, perdón. Y el versículo dice: no contenderá mi espíritu, o sea, no contenderá mi poder contra el hombre para siempre, puesto que él es carne, y dice aquí sus días serán 120 años. Pensando en la armonía teológica y entendiendo que el Padre es coherente y que no hay contradicción en él, si pretendiéramos afirmar que él dijo que
los días del hombre sobre la tierra serían 120 años, tendríamos una contradicción aquí, porque realmente difícilmente los hombres sobre la tierra llegan a 90 o a 100 años. Entonces, sería como afirmar que Dios no cumplió esta promesa de darnos 120 años de vida. Y la manera correcta sería expresar que él se estaba refiriendo al término que tardaría la ejecución del juicio del diluvio a partir de Noé. En otras palabras, que la paciencia de Dios sería de 120 años antes de que él ejecutara el juicio. Tiene mucho sentido pensar que él estaba anunciando un juicio, pero como él es paciente, como él es lento para la ira, él se estaría tomando un tiempo según su buena voluntad de prudencia de 120 años, durante los cuales entonces Noé se convirtió en un pregonero de justicia. Podríamos decir que él permitió que el arca tardara 120 años. Y en esos 120 años, entonces, su siervo Noé estuvo llamando al arrepentimiento. Tiene mucho más sentido entenderlo así que hacer una afirmación de que Dios nos daría un plazo máximo de vida de 120 años. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la escritura dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Podríamos leer en tanto que Noé construía el arca, aserraba la madera, cortaba la madera, hacía los diseños del arca, clavaba listones, construía como carpintero este elemento de salvación. Entonces, cada clavo, cada corte de madera se estaba convirtiendo como en una tremenda predicación, como en una tremenda exhortación, para que nadie se quedara con la excusa de no haber tenido la oportunidad de escuchar la exhortación del Evangelio. Y la conexión con el segundo libro de Pedro, en el que lo llama pregonero de justicia, hace mención a este tema. Pareciera como si estos 120 años fueran el tiempo de duración más largo de una predicación. Porque la mayoría de los hombres de Dios, sus ministerios no trascendieron más de 40 años. Moisés, el rey David, Jeremías, Salomón reinaron aproximadamente 40 años. Y es muy coherente este tiempo dado por Dios como el tiempo de su paciencia. Es mucho más coherente que decir que nos dio una largura de días de 120 años, porque no tendría sentido, porque en la práctica no es real, y eso contradeciría el carácter exacto y fiel de Dios. En el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra. Y en hebreo esa palabra para gigantes
es Nefilim y viene de el Strong 5307. Podemos buscar esa palabra gigantes en el Strong y podemos descubrir que se refiere a una raíz en hebreo que tiene unas connotaciones, unos significados como caer, como bajar, como caída, como derribar, como descender, como ruina, como mentir. Estas son estas cosas tan particulares del hebreo. Y hace más mención a aquellos seres espirituales caídos. En efecto, la palabra que aquí se traduce en esta versión como gigantes, realmente en el original del hebreo es caídos. Caídos que estuvieron en la tierra en aquellos días. La semana pasada, introduciendo las dos revisiones que hicimos de la Parashá Bereshit, descubrimos que cuando la creación inicia la narración, está dando por sentado que ha habido una catástrofe espiritual en la que el mundo angelical ha caído del cielo al no cielo. Y precisamente cayeron al no cielo, a las tinieblas, y también estaban activos en Eretz, en esa parte de la tierra donde no estaba al comienzo el hombre, porque el hombre fue colocado en Adamá. Entonces, vamos entendiendo a la luz de la misma escritura, valga la redundancia. En el versículo 5 dice aquí, y es muy pertinente revisar esto a la luz del idioma y a la luz de la armonía teológica. Ya vamos a ir entendiendo poco a poco este principio. Vio Hashem que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Esta es una afirmación muy, muy poderosa. Hashem diagnosticó que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, toda formación de su pensamiento era de continuo solamente el mal. Esto es coherente con la caída del hombre, que ya hablamos en las semanas anteriores a través de nuestro hermano Iván Darío. Esto es coherente con el engaño mismo del enemigo para el hombre. Por ejemplo, en Génesis 3:5, el enemigo le hizo una promesa falsa, una promesa engañosa al hombre, en este caso a Java, a la mujer, y le dijo: ¿sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto del bien y mal, serán abiertos vuestros ojos? Y aquí hay una falsa promesa, una mentira: seréis como Dios. Y había otra mentira: sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque él estaba pretendiendo decir que podíamos ser como Dios. Pero el engaño era doble, porque él expresaba: ustedes van a ser como Dios. Y al ser como Dios, ustedes van a tener la capacidad de saber el bien mal, el bien y el mal. Y aquí es evidente el engaño del enemigo, porque ¿dónde está aquí la incoherencia teológica de esta afirmación? Porque es que Dios no conoce el mal, porque es que Dios solo es bien. Y no es coherente decir que al ser como Dios, nosotros conocemos el bien y el mal. Y aquí es evidente que el impacto de la caída tuvo unas consecuencias catastróficas que impidieron que el hombre
para nunca jamás volver a ser bueno. Bueno en la expresión estándar y opinión de Elohim. Y por esa razón, porque él nunca más pudo volver a ser bueno, habiendo sido creado bueno, entonces la escritura está dando consistencia a la afirmación del diagnóstico de Dios. Dice la escritura que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, el hombre no pudo volver a ser bueno. Y cuando decimos bueno, estamos yendo al parámetro del eterno creador de los cielos y la tierra. El que califica como bueno al hombre o malo al hombre es el eterno desde unos parámetros que son exclusivamente de él. Y la caída había sido tan contundente que 10 generaciones más tarde, después de Noé, el hombre había llegado ya a un punto que ningún designio o que todo designio de los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente el mal. Había caído en la trampa de Hasatán. En Juan 8:44 la escritura dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Yehoshua está diciendo, él ha sido homicida desde el principio. Él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el hombre quedó presa de la mentira. Y es interesante mirar que cuando Yehoshua nos da los parámetros de las señales para la segunda venida a la tierra, dice que será como en los días de Noé. Y no es sino que ustedes y yo nos asomemos al mundo, leamos los diarios, que ya no hay ni siquiera cómo confiar en sus noticias, porque la mayoría lo que tienden es a desinformar, a confundir, a manipular, a engañar. Cuando vemos el mundo en que vivimos hoy, vemos que el hombre, engañado por el enemigo, dejó de ser bueno. Y que cuando la escritura se refiere a que no hay en nosotros quien busque a Dios, no hay ni uno bueno, esa es una consecuencia terrible de la caída. Y es coherente, entonces, tan solo 10 generaciones más tarde, el diagnóstico de Dios para la generación de Noé es coherente con esa gran caída, ¿sí? Es coherente con ese gran engaño. Si nos devolvemos a Génesis 3:22, voy a buscarlo aquí y les animo a que me acompañen. Génesis 3:22, voy a leerlo aquí en la versión. Dijo Hachén Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y esta es una de las porciones que necesitamos revisar a la luz del texto hebreo, porque está afirmando que el hombre engañado por el enemigo es como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto está denotando un tremendo error y una falta de armonía teológica. Este es un error de traducción que lamentablemente se pasa por alto sin tener en cuenta la traducción correcta desde el hebreo. En el hebreo, la escritura diría, y dijo Adonai Dios, he aquí, Adán era pasado como uno de nosotros antes de conocer bien y mal. Es muy diferente decir
como está en este texto, es como uno de nosotros sabiendo bien y mal. Porque entonces estaría afirmando que Dios conoce bien y mal. Porque Dios no conoce el mal, porque el mal no es coherente con su carácter. Y entonces, al afirmar que Elohim conoce el mal, se está validando, se le está dando valor al engaño de Satanás. Se está diciendo, Satanás tenía razón al decirles que ser como Dios es conocer el bien y el mal. Ese es el valor de estudiar la escritura desde la raíz del hebreo y guardando y dando valor e importancia a la armonía teológica. Porque cuando conocemos el carácter de Dios, Dios es bueno, en Él no hay corrupción, en Él no hay maldad, en Él no hay engaño. Entonces, decir aquí, si esta versión es una traducción correcta, que Adán es como uno de nosotros, y está hablando de Elohim, la plenitud de la deidad, y está hablando en plural, pero está diciendo que Adán es como uno de nosotros porque sabe el bien y el mal. Esta traducción estaría afirmando que la oferta de Satanás es correcta y que que ser como Dios nos da la posibilidad de conocer bien y mal. Entonces, esto estaría destruyendo el carácter eterno, perfecto de Dios al decirnos que ser como Dios es conocer bien y mal. Tiene sentido detenernos y profundizar en esto. Imagínense, solo han transcurrido entonces 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y ya para ese momento toda formación del pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Pero también esto nos está afirmando que la verdad, la mentira, el bien y el mal no son compatibles, son incompatibles, porque ya para ese entonces los efectos de la caída del hombre lo tenían en una condición de incompatibilidad y de inhabilidad para tener comunión con Dios. En 2 Corintios nosotros sabemos en el versículo 13 al 15 que está diciendo no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Está preguntando qué comunión tiene Dios con Belial, Elohim con Belial. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Es importante, y ese es el propósito de este estudio de la Parashá, que nosotros partamos de una premisa fundamental. Las escrituras no se contradicen. No puede ser que en un lugar la escritura diga que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo que es imposible. Y acá diga una traducción que ser como Dios es conocer bien y mal. No hay armonía teológica en esto. Eso es el valor de venir al texto hebreo, porque toda la escritura fue escrita por un nivel de pensamiento hebreo. Por eso tiene sentido lo que hacemos. Mateo 7:17 dice, todo buen árbol da buenos frutos. No se puede esperar que un buen árbol dé malos frutos. Por eso el árbol de la vida solo da frutos de sanidad. Porque todo buen árbol da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Por esa razón, conocer el árbol del otro conocimiento, bien y mal, es una mentira decir que es bien y mal, porque solo era mal. Y tiene mucho sentido que revisemos aquí despacio, que nos tomemos este tiempo para ir afianzando. Son conceptos desde el hebreo,
que nos van dando una claridad muy ordenada de los pensamientos del Señor. Entonces, vamos al versículo 6 y 8 y revisamos otra situación. Vuelvo acá a la pantalla, capítulo 6, ¿sí? Primera inconsistencia, no serían 120 años los años de vida del hombre, sino serían 120 años el tiempo fijado como límite desde Noé hasta el momento del diluvio, porque lo contrario sería contradictorio, perdonen la redundancia. La otra inconsistencia y desarmonía teológica sería decir que conocer a Dios es igual a conocer el bien y el mal. Y aquí vamos con la tercera. El versículo 6, vamos a analizarlo juntos. Se arrepintió Achem de haber hecho hombre en la tierra. Esto es lo que dice esta versión, Reina Valera, que es muy popular para todos nosotros, las personas de habla hispana. Se arrepintió Achem de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Achem, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, esta palabra usted la puede buscar si tiene la oportunidad de tener algunas herramientas. Esta palabra se arrepintió. Es una palabra que en la concordancia de Strong corresponde a Strong 5162. Y Strong 5162 ubica una palabra hebrea que es Napham. Nakham. Y esa palabra significa compadecer. Es la palabra que aquí dice se arrepintió, pero tendríamos que ir a esta concordancia y ver qué significados tiene este texto de se arrepintió en el original del hebreo. Y estoy diciendo que es el Strong 5162. Y dice que es Nakham y significa compadecer, también significa consolar, lamentarse, vengar, arrepentimiento, arrepentirse, pero significa consolador, consolar, consuelo. Fíjense cómo es de interesante el hebreo, porque la única manera de llegar o de arribar a una conclusión correcta es en el contexto y desde la armonía de la teología. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que Dios se arrepiente, entonces Dios cambia de opinión, Dios cambia de parecer. Y si estamos diciendo que Él se arrepiente, tendríamos que tener la capacidad y la posibilidad de afirmarlo muchas veces en otros textos de la Escritura. Por ejemplo, vamos a revisar algunos textos de la Escritura y vamos a llegar juntos a una conclusión. ¿Realmente Dios se arrepintió? ¿O cuál de estas opciones sería la más correcta de acuerdo a su propio carácter y de acuerdo a su plan completo de salvación para su criatura, el hombre? Ese es el sentido de lo que hacemos aquí. Vamos a ver. Vamos a buscar número 2319 y los voy a animar a que me dejen. Yo vengo aquí y voy a venir al libro de Números. Voy a venir al capítulo 23, aquí, y el versículo 19. Y aquí hay una expresión muy interesante que la vamos a leer juntos. Dice aquí el 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y continúa, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, aquí en Génesis estamos diciendo que el texto de esta versión
lo expresa como que Dios se arrepintió. Pero entonces, ¿cómo encontraríamos esa armonía idiomática y teológica cuando acá en Números 23:19 la misma palabra del Señor está diciendo que Él no es hombre para que se arrepienta? O sea, está ubicando el arrepentirse como una acción netamente humana. Por eso dice, no es hombre para que se arrepienta. No es hijo de hombre. Entonces, ya aquí tendríamos una incoherencia. Ya aquí no tendríamos entre la misma escritura una armonía. Y lo que nosotros tenemos por fundamento es que la escritura no se contradice entre sí. No puede ser que en una parte la escritura diga una cosa y en otra diga lo otro. No puede ser que en una temporada Dios actúe de una manera y en otra actúe de otra manera, porque no es coherente con su carácter. Y quiero animarles entonces a que busquemos más textos en la misma escritura. Y voy a venir aquí a Malaquías 3:6. Acompáñenme, Malaquías 3:6. Va a estar por aquí. Malaquías 3:6. Y dice aquí algo, una afirmación del Señor. Porque yo, Hachén, no cambio. Porque yo, Hachén, no cambio. Esta afirmación, yo, Hachén, no cambio, es una afirmación que contradeciría que el texto de Génesis 6 fuera correcto, que se arrepintió, porque Hachén no cambia, lo que quiere decir Hachén no se arrepiente. O sea que tenemos una afirmación que llevó a una traducción que no fue la más correcta. Para Dios se arrepintió porque la misma escritura dice que Él no se arrepiente. Y otra escritura aquí mismo está afirmándonos, yo Hachén no cambio. Entonces, ¿cuál sería la palabra de esta lista de Strong más cercana y por qué? De eso se trata el ejercicio que hacemos aquí. Pero antes de ir allá a revisar esto, quiero pedirles que todavía me acompañen y vamos a ir a Santiago ya, al Nuevo Testamento, al capítulo 1, ¿sí? Y al versículo 17. Miren lo que dice aquí. Voy a subrayarlo igualmente. Dice, voy a subrayarlo y vamos a leerlo. Dice, toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de Hachén. Pero aquí hay una afirmación muy importante y la voy a subrayar, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está diciendo la escritura que Dios no se muda, que Él no cambia, como dice Malaquías, y que no hay ni sombra, lo más pequeña sombra de variación. También podríamos encontrar una afirmación acerca de Yehoshua que dice, Yehoshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si la escritura está diciendo que en Él no hay mudanza, que en Él no hay sombra de variación, si la escritura está diciendo yo, Hachén, no cambio, si la escritura está diciendo Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hay una falta de armonía teológica en esta traducción de Génesis capítulo 6. Y tenemos entonces otras opciones aquí en el Strong que nos llevarían de una manera más adecuada a la palabra que se acerca con mayor precisión. Nosotros tenemos la convicción de que la palabra inspirada de Dios en hebreo, en los originales, es exacta, sin error, para no confundirme con lo que iba a decir, inerrable, que no erra. Esta es una traducción, esta es una versión, pero
¿Qué dice el original? ¿Se arrepintió? ¿Tendría coherencia a la luz de estos varios detalles que estamos revisando juntos? ¿Qué piensan ustedes? Tenemos aquí en el menú de Strong para Nahum, entonces tenemos consolar, consolador, consolar otra vez y consuelo. ¿Sería la palabra más adecuada que Dios se consoló o se arrepintió? Ya vemos que no es coherente decir que se arrepintió, no es coherente con su carácter, no es coherente con otros textos, que él no cambia, que él es el mismo ayer, hoy, siempre. Entonces, ¿qué sería lo correcto decir aquí? ¿Sería correcto decir se arrepintió o sería más correcto decir se consoló? ¿Y cómo quedaría este texto? Entonces este texto diría, Dios halló consuelo. Dios halló consuelo de haber hecho al hombre en la tierra, y nos regresaríamos a Berechit, a 3 palabras para el día de la creación, como aprendimos a llamarla, 3 verbos. Dijimos organizar para Bará, Berechit Bará, formar y hacer. Y fueron 3 acciones diferentes de Dios en la creación. Dijimos que la palabra Bará fue organizar a partir del caos, fue organizar a partir del vacío y fue organizar a partir de las tinieblas. Por eso él convocó la luz, él convocó la luz. En medio del caos, él convocó la luz. Y entonces, a esa caída gigantesca del mundo angelical, él le implementó un plan, organizó, formó e hizo. Pero ese hizo, como ya lo vimos en las semanas antepasadas, tiene que ver con el futuro, cuando él termine completamente su obra de redención. Entonces, cuando él hizo al hombre a su imagen, estaríamos hablando que lo hará a su imagen para que sea exacto a él en el futuro, cuando él regrese y nos redima de este cuerpo pecaminoso y nos haga semejantes al cuerpo de la gloria de él. Ese hacer está enfocado al futuro. Y aun cuando en este momento podemos ver una crisis terrible con sus criaturas, los hombres, a punto que va a venir un juicio como el que está próximo a venir, él se consuela, se consuela. Entonces, él halló consuelo de haber hecho al hombre en la tierra, porque aunque le pesó en su corazón, aun cuando lo va a borrar a una gran parte de la creación en ese momento, desde Adán hasta toda bestia que se arrastra sobre la tierra, él se estaba consolando porque lo había hecho, porque tenía un final, vamos a decir, un final feliz para esta creación, para este hombre. Y esto tiene más coherencia con el hebreo y con la teología en armonía, con la palabra organizar, formar y hacer. Este hombre, después de 10 generaciones, estaba echado a perder. Sin embargo, Elohim, en su mente, en su omnisciencia, esa obra en el futuro está terminada y es una obra perfecta, y eso él lo consuela. Podríamos encontrar algunos otros textos que nos ayuden a darle, vamos a decir, fuerza al hecho de que se consoló más que se arrepintió. Vamos a mirar. De eso se trata. Entonces quiero animarles a leer Isaías 54:8. Vamos a venir aquí a Isaías 54:8 y vamos a buscar la escritura. Miren ustedes qué hermoso. La escritura se comenta a través de la escritura. No podemos
comentar la escritura si no la conectamos toda ella. Miren lo que dice Isaías 54:8. Voy a leerlo aquí. Dice, con un poco de ira, estoy aquí, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Estos son momentos muy críticos del trato de Dios con su creación. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Bueno, está hablando a Isaías, a través de Isaías. Y un momento para Dios pudieron ser los 70 años de la cautividad babilónica. Para Dios, que es eterno, esto es un momento. Podría ser la dispersión de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que fueron dispersadas en el 722 antes del Mesías y que apenas estamos regresando. Eso para el Padre es un momento. Y es por eso dice aquí, por un momento escondí de ti mi rostro, pero miren, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Hashem, tu Redentor. O sea, cuando el Señor mira a la hechura, a lo consumado es, a lo hecho está, al día final, Él se consuela. Y podemos ver que hay otros momentos donde, movido por esa perspectiva eterna de Él, aun cuando su creación muchas veces pareciera que se echa a perder, la gracia de Dios siempre está presente. Y para ese momento, con Noé, aun cuando toda esa creación se iba a echar a perder, Noé halló gracia. Halló gracia. Y el Padre lo preservó, lo eligió, le hizo un juramento, o sea, comprometió su propio carácter por la gracia. No podríamos decir entonces que la gracia está circunscrita a un tiempo de la historia solamente en el Nuevo Testamento, porque estos son los albores de la creación. Y en los albores de la creación podemos ver la gracia de Dios. También podríamos encontrar otros ejemplos, y Dios se encarga de darnos ejemplos en la Escritura que nos ayudan a entender que es mucho más exacto con su carácter el hecho de que Dios se consoló a sí mismo en el plan terminado, en el plan completo, más que arrepentirse, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Ezequiel 14:14, Él compone una parábola, Él mismo, y dice esta parábola en un tiempo. Ezequiel es un tiempo de juicio, es un tiempo de profecía de que viene el cautiverio, de que viene la destrucción del templo. No era un buen tiempo. Y Dios está hablando con su pueblo a través de su profeta. Y entonces dice aquí, miren, si estuviese en medio de ustedes 3 varones, está diciendo a Israel, si en medio de ustedes estuviera, vamos a ver, estuviera Noé, y nombra a Noé, estuviera Daniel y estuviera Job, ¿sí? Ellos, por su justicia, estos 3 hombres, Dios los pone hipotéticamente como los hombres más justos de Israel. Dice, si viniera sequía y si bestias feroces asolaran la tierra y la tierra quedara desolada, está hablando entonces de un juicio. Dice, y estos 3 varones estuviesen en medio de la tierra. Vivo yo, dice Adonai, que ni a sus hijos ni a sus hijas ellos librarían, solo ellos serían librados y la tierra quedaría asolada. ¿Qué es lo que el Padre está queriendo decir? Es algo parecido a lo que ocurrió en la época de Noé. Todo designio del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Está diciendo, no hay justos, no hay uno solo.
yo me consuelo en que yo mismo, por gracia, elijo y juro y muestro mi favor y muestro que mi poder se perfecciona en la debilidad. Por ejemplo, la Escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No era que Noé, no era que Daniel, no era que Job fueran tan justos, porque ni siquiera por su justicia podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Entonces, esto le va dando una forma y un cuerpo muy precioso a esta frase que está en el capítulo que estamos estudiando esta mañana de Berechit, capítulo 6, la parachá de Noah, porque dice, Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. El padre se consoló al saber que su plan perfecto finalmente vencerá sobre el mal. Y por eso él llama, él elige y él jura. Entonces, podríamos pensar que cuando Dios creó al hombre, él sabía que el hombre iba a caer. Entonces, ¿por qué lo creó? Él fue creado en un estado de bondad, pero no era perfecto. Él fue creado, él tuvo nefesh, fue un alma viviente, pero no tenía el espíritu. Y por ende, estaba sujeto a la imperfección. Sin embargo, el hombre fue creado por Dios a sabiendas de que él fallaría, porque el Padre sabe que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, vemos aquí, desde los albores de la creación, algo maravilloso. Somos salvos solo por gracia. Y por esa razón, en un momento donde todo designio del corazón de los hombres era apenas el segundo milenio, era ya hace 4000 años, y ya para ese momento, 10 generaciones más tarde de Noé, todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Pero Dios, por gracia, salvó a Noé y salvó a su familia. Hay una porción muy hermosa en Hebreos capítulo 7, versículo 11, que nos ayuda a entender un poco esto. Dice, vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 7, versículo 11. Voy a ponerlo aquí en la pantalla. Es bueno poder juntos revisar la escritura. Hebreos 7, 11. Por eso les dije que solo quería revisar Noé halló gracia. Dice el versículo 11, y ya lo tengo subrayado, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Fijémonos una cosa, que el sacerdocio levítico tenía como ministerio presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Había cualquier río de sangre de chivos, de corderos, de machos cabríos, de bueyes. Había un sacrificio matutino, había un sacrificio vespertino, había todo tipo de sacrificios. Pero dice que la perfección no fue por el sacerdocio levítico, porque la perfección solo vino por Yehoshua, por el varón perfecto. Entonces, el Padre sabe que nosotros, donde quiera que lleguemos, producto del engaño de la caída, expresamos la realidad de la generación de Noé. Todo designio de nuestra mente y todo designio de nuestro corazón es de continuo solamente el mal. Pero el Padre sabe que hay un sacrificio que nos lava nuestras conciencias, que nos purifica y que lava nuestros cuerpos con agua pura, y es el sacrificio de Yehoshua. Es el sacrificio que realmente limpia nuestros corazones
Y ese sacrificio sí nos hace aptos para no reincidir y para no practicar el pecado de la manera como lo hacíamos antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la mente del Padre, el plan completo, no simplemente una eventualidad y una circunstancia ya hace 4000 años en la época de Noé, lo llevaría a estar tan dolido como para arrepentirse de haber creado al hombre. No. Él se consoló en sí mismo porque él sabía que todo es por gracia. Él sabía que la gracia emana de que él nos elija, emana de su propio carácter que jura y emana de su propia esencia que no se arrepiente, que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que actúa solamente a través de una expresión maravillosa de su carácter, la gracia. Y por esa razón, aun cuando ese momento era tan determinante, Noé halló gracia. La gracia no tiene que ver con nuestra perfección. La gracia tiene que ver con su elección. La gracia tiene que ver con que Él jura por sí mismo restaurar al final y hacer perfectas todas las cosas. Hay una porción muy especial en Romanos 11 que nos refuerza esto que estoy diciendo y lo voy a compartir aquí. Romanos 11, aquí lo tengo. Y no es Romanos 11, perdón. Es Romanos 9, del 1 al 11. Hay algo interesante aquí que lo tengo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice de quienes son los patriarcas, de los que mismos vino según la carne Cristo. ¿Qué podía faltarle a Israel? Fueron adoptados, o sea, fueron elegidos. De ellos es la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto, las promesas. Sin embargo, Israel ha fallado muchas veces. Pero el Padre lo eligió. Eso fue un acto de su gracia. La elección es un acto de su gracia. Y me gustaría que miráramos aquí, porque la palabra, un poquito antes dice, no son los hijos según la carne, los que son hijos de Dios. No son los hijos que son según la carne los hijos de Dios, sino que los hijos de Dios son los hijos según la promesa. Ellos son los que son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a Esaú y a Jacob, ¿sí? de uno, de Isaac, no habían aún nacido, no habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y dice, no habían hecho ni aún bien ni mal. O sea, en el vientre de Rebeca, Esaú y Jacob no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Sin embargo, Dios escogió a Jacob. No fue por obras, fue una elección de su gracia. Dios, por gracia, escogió a un hombre en el Antiguo Testamento, a Noé. Y Noé halló gracia. Fue elegido, fue escogido. No hay otra manera. Entonces es muy precioso poder ver en los albores de la creación y de la historia de los tratos de Dios con nosotros, la salvación por gracia mediante la fe y solo
por gracia. Es muy hermoso ver aquí la centralidad del Evangelio en el capítulo 6 de Génesis. Miremos el Evangelio aquí en Génesis capítulo 6, una realidad de una caída, un engaño de Satanás, que ahora 10 generaciones más tarde se hace mucho más profunda la depresión de la catastrófica caída. Sin embargo, el Señor está escogiendo por gracia mediante la fe a Noé. ¿Sí? Por eso en Génesis 3:22 el Padre dice, he aquí el hombre era como uno de nosotros. No es como uno de nosotros, era como uno de nosotros antes de conocer bien y mal. Antes de conocer bien y mal, el hombre, el padre, porque está en esa junta directiva, vamos a decir en términos muy humanos, entre él y sus huestes, y está diciendo, he aquí el hombre era como uno de nosotros antes de conocer bien y mal. Adán no conocía bien ni mal mientras estaba en Adán. Pero una vez que Adán tomó del árbol del otro conocimiento, bien y mal, Adán automáticamente dejó de conocer el bien. Automáticamente dejó de ser incorruptible. Y a partir de ese momento y hasta los días de Noé y hasta nuestros días, entonces el mal hasta hoy siempre es sinónimo de desorden. Y el desorden es sinónimo de desorganización. Los escombros que el Padre define en Génesis como tinieblas, vacío y desorden. Exactamente. Perdonen, ha habido aquí una pequeña falla. Entonces, el Padre está hablando allí con sus ángeles y está diciendo que Él no se ha arrepentido de crear al hombre. Al contrario, Dios se está consolando a sí mismo porque tiene un propósito futuro, aun cuando el hombre, al tomar la decisión malaventurada de dejarse engañar y dejar de ser como el mundo angelical en el sentido de incorruptible y como Dios en el sentido de incorruptible, ahora está 10 generaciones más tarde en la época de Noé, y todo intento del corazón del hombre es solamente el mal. Pero Dios no se está arrepintiendo, Dios se está consolando. Porque el propósito futuro de Dios, porque el final de ese propósito, mirando hacia adelante, hacia el futuro, es nuestra redención final. Así es como lo vemos en toda la Escritura. Es muy interesante poder revisar estos detalles desde la perspectiva del hebreo, desde la perspectiva de una sana y armónica teología, desde la perspectiva de un plan completo y ver cómo las piezas van casando de una manera tan maravillosa. Podríamos ver otros ejemplos y me gustaría ilustrar este ejemplo. Hay una expresión muy preciosa en Ezequiel 16. Ezequiel 16 es como un canto de amores de Dios para Israel. La mira a Jerusalén como una niña recién nacida, de la que nadie tuvo compasión, que está tirada a la vera del camino, sucia en su sangre, sin quien le preste los primeros auxilios, digamos así, de recién nacida, sin nadie que le coloque una faja, un ombliguero y una serie de elementos mínimos de cuidado a una bebé. Abandonada allí en sus sangres, y dice que él pasa y él le grita, vive.
Y entonces luego el Señor vuelve y pasa, pero ya ella ha crecido y sus pechos femeninos se están formando y él vuelve y pasa y dice, ahora es tiempo de amores y yo entré en pacto contigo y fuiste mía. Dice, y fuiste hermoseada en gran manera a causa de la hermosura que yo puse en ti. Pero dice luego, Ezequiel 16, pero a causa de tu hermosura te prostituiste y entonces te fuiste tras tus amantes, te fuiste tras los baales, debajo de todo árbol frondoso adulteraste. Pero yo quiero llevarles a mirar la última parte de Ezequiel 16, porque Dios no se arrepintió. Dios se consuela de saber que su carácter perfecto, que su amor entrañable, que su justicia perfecta, eligió por gracia a un puñado de hombres y mujeres para que seamos de Él, y al final de los tiempos Él nos va a hacer transformar, nos va a transformar en la resurrección final para que seamos semejantes a Él. Y entonces, en medio de este cuadro tan nefasto, en esta canción de amores, ¿sí? Donde Él le está diciendo, tengo aquí algunos subrayados, confiaste en tu hermosura, te prostituiste, derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Este ya es un reclamo terrible a un adulterio atrevido, desvergonzado. Y acá dice, versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Achén el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. ¿Qué pensaríamos nosotros que Dios se arrepentiría de haber escogido a Jerusalén? En el versículo 35 dice, por tanto, ramera, oye palabra de Achén. ¿Y qué le va a decir? ¿Que la va a dejar? ¿Que la va a abandonar? ¿Que la va a cambiar por otra? Vamos a ver qué le dice. Y esta ya es la parte final de Ezequiel 16. Voy a leerlo aquí, está resaltado. Pero más ha dicho Achén el Señor. Y miren esta pregunta. Por eso no se arrepintió Dios de haber creado al hombre sobre la tierra. Él se consoló a sí mismo para salvarnos por gracia. Entonces dice, ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¿Me puedo yo rebajar a tu nivel humano? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Me puedo yo bajar a tu nivel? No. Versículo 60, antes yo tendré memoria de mi pacto. Y por eso es que Dios se consuela y nos salva por gracia, porque su pacto es un pacto firme, porque viene de un carácter perfecto que no cambia, de amor entrañable, de misericordia y de perdón. Por eso podemos en esta mañana, en este comienzo de esta parachá, Noah, ver la salvación por gracia, no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y continúa aquí. Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, o sea, por siempre eterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, aquí está hablando de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, tú fallaste el pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Achén, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Señor. ¡Qué ejemplo más maravilloso! Esto nos hace pensar que la palabra correcta y coherente teológica e idiomáticamente a la traducción de Génesis 6 es que Dios se consoló a sí mismo, porque su final es un final, vamos a llamarlo feliz,
porque la salvación es completa, porque la salvación es por gracia, porque la salvación es en el mérito del varón perfecto que es Yehoshua. Él se consoló con base en el varón perfecto. Hay otra porción aquí, ya vamos a ir terminando, se nos está yendo el tiempo. Dice Isaías 60, 21 y 22. Dice, y tu pueblo, todos ellos son justos. ¿Será esto verdad? Por siempre heredarán la tierra. Son renuevo de mi plantío, obra de mis manos, la hechura. Hizo Dios al hombre a su semejanza. Lo hizo para él ser glorificado. Este verso nos ayuda a corroborar que es por la hechura, ese futuro final, ese propósito de Dios y su objetivo final que lo ha mantenido a la idea, al plan de transformarnos para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por esa razón, número 1, no se arrepintió, se consoló a sí mismo. Efesios 4:13 habla muy claro de esta promesa final. Voy a buscarla aquí. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la hechura final. En el varón perfecto, en Mashiach. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Yehoshua. Hasta que todos, en la redención final, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, lleguemos al varón perfecto, a la estatura de la plenitud del Mesías. Cuando eso ocurra, cuando todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, cuando en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Mashiach resuciten incorruptible y los que hayamos quedado seremos transformados para que el cuerpo de la humillación nuestra sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por esa razón, el análisis de esta parachá nos lleva, ya para cerrar aquí, a entender que aquí no se arrepintió Hashem de haber creado a los hombres, sino se consoló de haberlos hecho. Se consoló de haberlos hecho. Y en medio de esta caótica situación tan triste en la que todo designio del corazón de los hombres era solamente el mal, Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, podemos ver una coherencia en la escritura desde Génesis, Apocalipsis, cuando podemos ir estudiando la escritura verso a verso, pero la vemos como un todo. La vemos como parte de un plan muy grande que comienza cuando el hombre está caótico, desconectado y en tinieblas, y entonces Dios convoca la luz a Yehoshua y empieza un plan perfecto que va hasta el final. Por eso nos arrepiente de habernos creado y nos sigue otorgando gracia. Le dio 120 años de oportunidad a la generación de Noé, porque él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, estos son algunos de los comentarios que me parecieron pertinentes hacerles al revisar esta parachá de Noah. Espero que nuestro entendimiento de estas cosas haya tenido luz, haya tenido corrección y aclaración. Y bueno, ustedes pueden ir a nuestra página web www.eclesia.org
caminoación.com, y allí pueden todos estos estudios que los subimos a modo devocional diariamente. Usted los puede bajar, los puede imprimir y los puede coleccionar, porque todo este contenido que estamos compartiendo también lo ponemos allí para que tú lo imprimas y tú lo colecciones. Me da mucha alegría haber podido compartir esta mañana estos detalles contigo. Espero que sean de valor para tu vida. Y bueno, puedes contactarnos a través de nuestra página de Facebook, hacer las preguntas que tengas a bien. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Démosle gracias, Padre. Gracias por tu llamamiento a que hallemos gracia ante tus ojos. Gracias porque nos elegiste con un juramento, y gracias porque un día tu plan perfecto se cumplirá plenamente. Y ahora, aun cuando estamos en un proceso de renovación permanente por tu Torá, ahora porque ya nos salvaste por gracia, por la sangre del Mesías, nunca te arrepientes de habernos llamado, sino que nos quiere llevar contigo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Mashiach HaMashiach. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Cordero Santo, te damos gracias. Amén. Muy bien, amigos, esta tarde a las 5 de la tarde en nuestro servicio congregacional tenemos una palabra muy hermosa. Parte del Salmo 51:10, muy conectado con Berechit. Crea en mí, oh Dios, Bará, crea, organiza, crea un corazón limpio. Vamos a hablar de lo que es un corazón limpio, cuál es la perspectiva de limpio desde el punto de vista del corazón de Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El tema de esta tarde, un corazón limpio y un espíritu nuevo. Te esperamos 5 de la tarde, puedes seguirnos por aquí. Bendiciones, Shabbat Shalom.